el chismecillo de qué país la quiso prohibir y por qué, eso viene un poquito más adelante. Pero vamos a hablar de cómo fue que crearon esta película. O sea, cuando yo era niño y los estadounidenses hacían algo que querían que pareciera mexicano, era como una caricatura, era una porquería, era una gringada, decían mis abuelos, ¿no? Pero con Coco la reventaron, la sacaron del parque, parecía que lo hubiéramos hecho en México. José Valdés Peña, crítico cinematográfico, está con nosotros, bienvenido. Hola, José. Marco, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodi Munguía, creador de contenido de cine y cultura, bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar para empezar, ¿cómo es que se logra, cómo es que en otro país, o sea, los productores de otro país, logran hacer algo que de verdad no parece una gringada, sino de verdad parece que fueron mexicanos los que le hicieron? Bueno, la respuesta es muy sencilla, se llama investigación, Marco, investigación. Es decir, no dejar que los prejuicios y los clichés y los lugares comunes reinen y realmente sentarte a hacer una investigación. Bueno, no sentarte, en este caso fue hacer un viaje por todo México de parte de Adrián Molina, que es el codirector de la película y el guionista de la película. Pero no es mexicano. Que sí. No es mexicano, vendría siendo chicano, más que nada. Mucha mexicano. Comunidad chicana estuvo relacionada con Coco, tanto en las voces como en los creadores. Entonces Adrián Molina hace todo un viaje desde Sonora a Yucatán, registrando precisamente las diferentes celebraciones del Día de Muertos, centrándose mucho en ciudades como Guanajuato, como la Ciudad de México, visitó Mixquic, visitó la celebración del Día de Muertos en Janitzio, en Oaxaca, sí, desde luego. Entonces hubo toda una investigación muy fuerte que finalmente llevó pues a un trabajo de 6 años, fueron 6 años de trabajo en los cuales los estudios Disney pues estuvieron jugando, sí, desde luego con ciertos arquetipos que finalmente tienen que estar, digo, el charro y este tipo de cosas, pero metiéndose mucho en la cultura y sobre todo en una cultura muy establecida, Marco, que es la cultura de la época de oro del cine mexicano. ¿No? En un momento dado, muchos de los personajes, ahí ves a Cantinflas, ahí ves a María Félix, ahí ves desde luego Ernesto de la Cruz, el villano de la historia, pues es una mezcla entre Pedro Infante y Jorge Negrete, es decir, es muy afianzada en esa cultura mexicana de esos años de la posrevolución y el nacionalismo, que Coco retoma y que pues está aceptada por todos los mexicanos. 6 ¿no? años de investigación. Oye, Rodi Munguía, qué fregón el trabajo, ¿no? Te vamos a mandar 6 años a investigar para todo México para hacer una película. Todo comienza, bueno, con la idea de explorar qué hay después de la vida, qué es lo que sucede después. Y el director Leon Critch, bueno, se pone a investigar sobre eso y se encuentra con una tradición mexicana de los mexicanos. Se encuentra con esta tradición que dice que después de la vida hay una fiesta, hay una celebración y que podemos nosotros atesorar a nuestros familiares y recordarlos y manteniéndolos en nuestra memoria, nunca van a morir. Entonces, primero lo que hace es se mete en la literatura, investiga por mucho tiempo y después este viaje de investigación comienza más o menos en 2010 y prácticamente hasta 2015, 2016 se estuvo investigando todo México y todas las tradiciones, toda la cultura y bueno, obviamente también las cosas positivas, las cosas negativas y a partir de esta gran investigación, que no solo la hicieron los directores, también fue todo el equipo para que pudieran explorar cómo representar fielmente no solo el país, sino también una tradición que, bueno, en muchos lugares pudiera ser vista como algo malo. ¿Cómo va a ser Pixar una película que además es de otra cultura y de otra cultura hablando de la muerte, que es un tema tal vez no tan familiar, pero lo hicieron de una manera espectacular a través de mucha investigación. Sí, o sea, el ridículo que podrían haber hecho, si lo hubieran hecho desde la ignorancia, podría haber sido mayor, como solía suceder. Que salía, ves las caricaturas de Warner Brothers y muchas de los 70 y todo. Speedy González, bueno, y veías como los estereotipos y todo. Sí. Bueno, pero en una caricatura y era un ratón y bla, bla, bla. Pero era... Ahí había un piquetito, ¿no? Fuerte de pues una visión errónea finalmente de las cosas. Ahora, curiosamente con Coco funcionó muy bien, con Encanto no funcionó tanto. Los colombianos se enojaron muchísimo. Es lo que te iba yo a preguntar, porque luego Encanto vino después de Coco. Encanto es después de Coco. Y es la cultura de Colombia. Yo, que no soy colombiano,
pues yo la veo y dije, ay, qué bonita, pero a los colombianos no les gustó. Los colombianos no les gustó porque, pues bueno, obviamente quienes hicieron el trabajo detrás de Encanto se van más sobre 100 años de soledad y el universo colombiano, macondiano de García Márquez que de la realidad colombiana. Y tú sabes que es un país que tiene guerrilla, es un país que ha sufrido muchas cosas. Entonces, no, ahí ya no les funcionó. Colombia reaccionó muy mal a Encanto, a diferencia de México. ¿Qué fue lo que no les gustó? O sea, ¿qué había en Encanto? Porque yo la vi... Exotismo, folclorismo, colorido, exagerado, todo es realismo mágico, realismo mágico, realismo mágico, y los colombianos diciendo, bueno, ¿y a qué hora salimos nosotros? Porque eso es García Márquez, no es Colombia. Además, ¿no? creo que en Encanto vieron una versión caricaturizada de lo que era Colombia. Es que Además, claro. en un espacio muy reducido, toda la película de Encanto está alrededor de una sola casa, que es la casita, que es un personaje que se Y mueve. una familia. Y de una familia, la familia Madrigal, y cómo Y de tienen Bruno. poderes y este realismo mágico. Y bueno, creo que a diferencia de Encanto, en la película Coco, retoman muy bien todo lo que es México, y no solo en una época, eso es lo que más me sorprende, porque a través de la Tierra de los Muertos, más o menos desde 1880 para acá, podemos ver representaciones en la vestimenta, en cómo hablan las personas, cómo se expresan, y todo eso lo hicieron hablando con la gente, y creo que eso no lo hicieron en Encanto. Además, bueno, hay que recordar que es una productora estadounidense que no conoce bien la cultura, y si no se mete en investigar, en platicar con la gente, en viajar mucho, no lo puede conocer a la perfección. O sea, lo que me están diciendo, las dos son de Pixar, Sí, ¿no? claro. Sí. Lo que me estás diciendo es que cocinaron una receta maravillosa y le salió Coco, y no repitieron la receta para hacer Encanto. No, yo no sé si se confiaron o dijeron, bueno, pegamos 2 veces, pero pues bueno, finalmente algo pero que hay mencionó. Que investigar. Algo que mencionó Rodi es muy importante. O sea, Coco es una película que es un mosaico. Ajá. O sea, hablas de todo y no hablas de nada, pero presentas un mosaico que trata de abarcar parte de la cultura mexicana. En el caso de Encanto, todo es tan reducido y todo es tan en el cuento de hadas, que si querías hacer una película de cuento de hadas, hazla, pero no necesariamente en Colombia. Invéntate un universo paralelo y lo logras, ¿no? Donde no existe. Pero si estás diciendo que es la cultura colombiana y porque tienes a Carlos Vives, pues eso no es Colombia, toda Colombia. Oye, y ahí ¿no? les falló y ya no hicieron otra, porque si les hubiera salido bien pues, Encanto, hubieran seguido con Brasil y con Chile y con Argentina. No, ya no. Pero Después de Encanto dijeron no. O sea, Encanto no fue buen negocio. No, y además Pixar ha hecho muy malos negocios últimamente. Encanto ¿Ah, sí? es lo de menos. Ya no han tenido un gran éxito. ¿No? No, pues digo, también Toy Story 4, y hoy viene la 5. ¿Realmente hace falta Toy Story 5? No. Yo digo que Están no. viendo el libro de recetas, a ver cuál receta ya nos funcionó, y replicarla. Y vienen Increíbles 4 y Exacto. vienen... ¿Y Coco 2? Y Coco 2. ¿Coco 2? Coco 2. Ay, no suena bonito eso. No, pues no lo hagas. No, el Coco no. El Coco 2 no. ¿De qué se puede tratar Coco 2? No entiendo, o sea... De hacer dinero. Pero, pues sí, de hacer dinero. Yo sé que todos queremos hacer pero... dinero. Sí, y si claro. te funciona una cosa, yo sé que le vas a sacar jugo al limón. Pero hay cosas que hay que tener cierto respetillo, ¿no? Pues sí. Nos estamos faltando al respeto. Oye, pero Pixar era una empresa, ahorita quiero que regresemos a Coco, pero Pixar era una empresa, pues, innovadora, irreverente, o sea, claro. que vino a romper los formatos. ¿Y qué le pasó a Pixar entonces? Bueno, Pixar hay que recordar que fue parte de la revolución digital que impulsó primero George Lucas y luego Steve Jobs. Sí. Ellos empiezan a producir con Disney como distribuidora, que fue cuando hicieron Toy Story y las primeras películas. Y ellos entienden una fórmula distinta a Disney. Dicen, bueno, el niño se va a divertir, pero el que paga el boleto es el papá, que a veces se queda dormido en la butaca o se pone a ver el celular. Entonces vamos a hacerle chistes al papá, vamos a involucrar al papá, y entonces logran un contacto multigeneracional y es el gran éxito de Pixar. Pero como tú dices, pues time is money y money is money. Pues un día llegó Disney y le dijo a Pixar, te compro, ya no seamos intermediarios, yo te compro. Compran a Pixar, con John Lasseter a la cabeza, compran a Pixar, y entonces Disney empieza a decirle a Pixar qué hacer. Entonces es cuando Pixar, a partir de Wall-E en 2008, es que Pixar empieza como a girar hacia las secuelas y la inclusión y todas estas cosas de Disney que ya nos tienen un poco hartos y perdieron mucho de esa jiribilla que tenían las primeras películas. Yo digo hasta Wall-E.
Hasta ahí era el gran momento. O sea, Wall-E fue buena, ¿no? Wall-E es Sí. la primera película apocalíptica para niños. Sí, sí. Es una clase de ciencia A mí me ficción hicieron para llorar niños. cuando se le va a Eva. Claro. No, y lloras que en las condiciones en que dejamos la tierra. tierra, Y todos ¿no? gordos flotando allá arriba. O sea, no Sí, es trae un terrible. mensaje fuerte, sí. Pero sí. luego ya ves Up, y cuando entra el perro que habla, dices, eso ya es Disney. Y eso ya no es Claro. Pixar. O sea, perdió ¿No? la identidad. Perdieron identidad. Oye, vamos a hacer una Claro. pausita, pero no es la primera vez que Disney hace esto. Le pasó con Star Wars, que los También que con Disney. somos súper fanáticos de Star Wars, Oh. vemos un cambio enorme a partir de que Disney tomó Star Wars y empezaron a hacerlo como vainillita el contenido. Pues sí. O sea, qué grave error, ¿no? A ver, compras Terrible. algo porque funciona, pero le cambias el ADN a eso que compraste porque Claro. funcionaba. Y con los Exacto. Muppets no lo hicieron. Los Muppets pasaron muy bien a Disney, orgánicos, preciosos. Pero Star Wars sí no hay forma. Eso Y es No sé, mantener, Roy, ¿qué opine? pues es mantener la visión creativa Ajá. y alinearla con una visión corporativa, que eso es lo que luego a veces no funciona cuando adquieren Ajá. alguna película. Pero bueno, funcionó con Coco. Bueno, hacemos una pausita y regresamos con José Valdés Peña. Está sabrosa la conversación, el chismecito cinematográfico. José Valdés, Rodi Muguía, los dos expertos en cine y la cultura. Seguiremos hablando de Coco, aunque nos desviamos ahorita con Disney, que era necesario, pero regresaremos a Coco. Es verdad que la verdadera Coco nació en Michoacán. Eso me lo dijeron el otro día alguien del gobierno de Michoacán. Que vinieron a promover aquí su festival. Volvemos después de mensajes. Hablando de Coco, ya le dimos un llegue a Disney, le dimos embarradita. Varios. a Pixar. A Pixar. a todos. Son empresas muy grandes. Sí, claro. Muy grandes. No todo les puede salir bien. Hay cosas maravillosas que han hecho. Sí. Pero sí, pues sí. sí la cajetean. Sí, un poco. Digo, finalmente tienen la oportunidad y finalmente pues Ajá. dinero no pierden, porque al fin de cuentas Disney tiene una diversificación de Claro. ingresos enorme, pero Sí. pues sí, la calidad de las películas sí va bajando. Y ¿no? luego hay buenas intenciones. Claro. Pero la implementación está mal. O sea, qué bien que se incluyen a personajes que no son todos blancos de ojos azules. Maravilloso. Pero luego tratar de forzar a personajes ya creados a convertirlos a minorías, Claro. ahí es donde la gente pues dice, pues Blancanieves o la Sirenita y todo, Sí. pues no me la cambies, ya la creaste. Mejor créame personajes Y nuevos. Walt tenía una frase muy buena que a mí me encanta, que es que a los niños hay que intentar que se diviertan. Y si tienes buena suerte van a aprender algo. Y siento Claro. que ahora se les ha olvidado y quieren enseñarte algo. Y si tienes buena suerte se divierten. Y no Sí. se la pasan tan bien en todas las ocasiones. Sí. Pero bueno, hay que reconocerles también los puntos positivos que han tenido. Claro, Y muchos. Coco fue un éxito Trancazo. en Estados Unidos, en México y en más de en el 40 mundo. países, en la crítica, en taquilla, en todos lados. ¿Y qué fue lo que hizo que Coco, una película sobre un país que muchas veces tiene una visión negativa en diferentes lugares del mundo, tuviera un impacto tan padre en todo el mundo? Yo creo que fue justo que es una película auténtica. La hicieron Sí. con el corazón y el objetivo de Coco no era hacer dinero y se nota porque es una visión arriesgada. Es una película que una compañía como Disney, como Pixar, le tiene miedo. Ya no hacen tantas versiones así arriesgadas, especialmente cuando se trata de una cultura que sí existe. En este caso la hicieron y creo que el público nota cuando algo es auténtico. Y bueno, hay muchísimas imágenes de Coco, como muestran personas de todo el mundo que se visten de Claro. Coco. Y también eso es algo que nos debe llenar de orgullo Claro. como mexicanos. Oye, pero lo irónico es que no querían hacer dinero y hicieron muchísimo dinero. Muchísimo. Entonces a veces justamente te tienes que olvidar de hacer Sí. dinero para hacer más dinero. Ahora mira, las películas de Pixar no son baratas. Coco, que estuvo en un presupuesto cercano a los 180 millones. Recuperó, a nivel mundial recuperan 900 millones, pero realmente la ganancia no es tanta si le consideras el costo, la publicidad y todo ello. En México hay un dato muy importante que es la película más exitosa en la historia de la exhibición cinematográfica en México desde Los Hermanos Lumière hasta el 2016. Wow. Ninguna película había reunido tal cantidad de mexicanos alrededor del cine. En México los ingresos superaron los 900 millones de pesos para la película. Ajá. Y bueno, pues sí, yo O sea, creo que... ninguna se había ganado más. No, Ninguna, ni de Mickey Mouse, ni La de la anterior eran Los Cenicienta. Vengadores, Los Vengadores de también Disney, curiosamente, pero era 2012 era el tope de exhibición Ya. y Coco vino a volar todos los topes después. Oye, hablando con la gente del gobierno del Festival de Michoacán, del Festival de Morelia, Sí. nos decían que mamá Coco está inspirada en una mujer real michoacana que se llama María Salud Ramírez Caballero. Exactamente. O sea, mamá Coco sí existió. Exactamente, hay fotos de
Adrián Molina, hay fotos de Adrián Molina con ella, hay dibujos de Adrián Molina. Sí, hay que recordar también, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, en el 2016, precisamente en el estreno de Coco, hubo una exposición de Walt Disney en la Cineteca Nacional, en la galería, con todo lo que implicó la investigación de Coco, los modelos tridimensionales y todo ello. Y ahí estaba esa foto, precisamente, bueno, pues hay digamos, la evidencia de que sí hubo este viaje, sí hubo esta investigación, y efectivamente Mamá Coco vivía en Michoacán. Pero pues Mamá Coco, yo les decía, pues te la encuentras en Tláhuac, en Xochimilco, todos tenemos te la encuentras en todos lados a Mamá Coco, ¿no? Adorable. Murió a los 109 años en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México, Mamá Fíjate, Coco. ahí está. Pero es verdad, todos tenemos una Mamá Coco, una abuelita encantada. Es que por lo menos en nuestra cultura, no sé cómo serán las demás, pero todas las culturas indígenas y eso, las abuelas, los abuelos eran sagrados, eran lo más cercano. Claro. O sea, los indígenas le rezan a abuelo a la abuela. Claro, o sea, es como, se les da beso en la mano, sí, y se les habla de usted, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente creo que incluso en otras culturas más anglosajonas, por ejemplo, Shakespeare en El Rey Lear dice una frase, dice, ningún viejo debe sufrir en su vejez, ¿no? Entonces sí hay un reconocimiento, y claro, pues bueno, ahí es donde Coco se conectó con muchas culturas. Hay algo muy importante. También corría el riesgo Coco de gustarle mucho a México y de no gustarle nada a nadie más. Sí. Y el fenómeno fue, afortunadamente para todos, global. Y finalmente Coco es un éxito donde la proyectes y donde se viera, ¿no? Claro, hoy hasta los mandiles que usan la y chancla, todo. La chancla, la chancla. Oye, entonces Ernesto de la Cruz está inspirado en Pedro Infante y Jorge Negrete. Es una mezcla de esos dos. Y luego hay una escena, ¿no? Una fiesta de calacas donde aparecen personajes clásicos de la historia de México. Del cine mexicano, la cultura popular mexicana. Frida Kahlo. Frida, está El Santo, Cantinflas. Está Cantinflas. Está el mismo Pedro Infante, que muchos decían que era Ernesto de la Cruz, pero aparece Pedro Infante en la película. Exactamente. No habla, no tiene ningún diálogo, pero aparece ahí en una imagen. Junto con, otros personajes célebres que son instantes, o sea, prácticamente unos cuantos fotogramas, pero ahí están y también muestran la importancia de, pues sí, todas esas figuras públicas que se adelantaron. Oye, ¿el país que quiso prohibir Coco? Pues fue nada menos que China. Esto es muy interesante porque China tiene una ley, dentro de su ley de cinematografía, de que no se exhiban películas que hablen del tema de los espectros. A mí me llama mucho la atención porque yo he visto miles de películas chinas, coreanas, japonesas de fantasmas, y son bastante fuertes algunas, pero aquí hay una prohibición de que finalmente esto no se exhiba. Finalmente, Coco... O sea, como de fantasmas sí, no se puede hablar de hablar de espectros inquietas al público. A ver, lo que yo sé de China es que es un gobierno que no... Es muy represor. Es muy represor. Tiene cosas maravillosas y cosas terribles. No fomentan la religión, porque lo ven como que fomentan la ignorancia y la manipulación y todo. Entonces no fomentan que la gente tenga religiones. Así lo ven como pensamiento mágico, etc. Entonces, ¿tiene que ver por ahí? No, más bien tiene que ver con que hay una cierta ley que dice que todas las películas que tengan espectros no se pueden exhibir, o de preferencia que no se exhiban. En el caso de Coco, finalmente hubo alguien que entró en razón y dijo, a ver, esta cultura que está presentando la película le rinde tributo a los muertos y le rinde tributo precisamente a los antepasados, a los antecesores. Entonces, a partir de ahí fue que Coco finalmente se exhibe, porque dicen, claro, es un homenaje a los ancestros. Bueno, por ahí sí, pero si fueran espíritus chocarreros, no. Ya. Y finalmente fue que se exhibió en China. O sea, la niña del aro, ¿cómo se llama? Sí, el pozo del Samara. Todo eso no se podía. Esa no se exhibió en China. Algo muy curioso es que Coco en todos lados, pues, se publicitaba como una película de Día de Muertos. Y Día de Muertos, incluso por ahí de 2013, Disney quiso registrar Día de Muertos para poder incluso... Epa. Exactamente, pues ya que sea la festividad de Disney también el Día de Muertos. Pero resulta, obviamente no se pudo eso, pero resulta que en China y en otros mercados internacionales no la publicitaban como una película de Día de Muertos porque tiene la palabra muerte. O sea, y la gente no conoce Día de Muertos. Nosotros lo conocemos porque somos mexicanos, pero alguien en China va a decir, ¿cómo que un Día de Muertos está eso muy turbio? Entonces lo que hacen es que la publicitan como una película de amor a la familia. Entonces ya le cambias toda la idea y dicen que las salas de cine en China veían una cultura que puede ser muy cerrada, veían a la gente llorando. Por primera vez, y sí es una de las películas más taquilleras en la historia de China, y además para Disney y para Pixar eso influye muchísimo porque es uno de los mercados más grandes a nivel internacional. Claro. Entonces, una película que podía tratar de muerte, la disfrazan un poquito, la maquillan
y la convierte en una película de recordar con amor a toda nuestra familia, y con eso llega a un mercado importantísimo. Y los chinos que se fusilan todo. No, pues imagínate qué pasó. No se irán a fusilar Coco también, o sea. Mira, es que está la evidencia. En el 2013... El cempasúchil, sí, cierto, el Sí, cempasúchil. cierto. Que estábamos Sí. diciendo hace rato que producen cempasúchil. El otro día me dijo un taxista que el cempasúchil chino no huele. Esa es la diferencia. Sí, hace rato estábamos hablando de eso, de comprar cempasúchil mexicano. Exacto. Entonces, bueno, ese póster sí existió. El póster donde se anunciaba este proyecto en 2013 decía Day of the Dead. Entonces, claro, decía al final marca registrada. Afortunadamente alguien se dio cuenta y dijeron, no puedes registrar Día de Muertos como una marca registrada. Y fue que finalmente la película se acaba llamando Coco, ¿no? Pero son esas argucias y minucias legales que de repente se le llegan a ir a los creadores y que, bueno, en este caso, pues pararon un gol que hubiera sido tremendo. Ahora, finalmente también la celebración del Día de los Muertos en México se ha transformado. Coco, efectivamente, decía hace rato Rodi, pues ya la gente anda con sus maquillajes de Miguel, ¿no? Claro. Y por otra parte hay otra película que no tiene que ver con Coco, que es Spectre, de James Bond, donde el Claro. famoso desfile de Calacas pues ya se volvió parte de la fiesta de Día de Muertos en la Ciudad de México. Claro, hacemos una pausita y volvemos con más. José Valdés Peñas, crítico cinematográfico, y Rodi Munguía, creador de contenido de cine y cultura. Seguimos hablando de Coco, del Día de Muertos. Mi percepción ahorita, me dicen ustedes lo que piensan y sienten. Yo siento que el Día de Muertos renació, porque cuando yo estaba chico, el Día de Muertos andaba como... El Halloween lo estaba opacando. Y yo me acuerdo que ya se festejaba más Halloween cuando yo tenía como 10 años más o menos. Y ahorita el Día de Muertos renació. ¿Tuvo que ver? ¿Las películas tuvieron que ver? Volvemos después de mensajes. Todos les mandan abrazos aquí en el canal de YouTube y que son muy buenos, que lo máximo. Muchas gracias. Nos están chuleando mucho. Estamos hablando de Coco. Aquí comentarios de la gente antes de continuar en el punto en donde andábamos. Dice Alma de Morita, dice el problema con Encanto, la otra película de Disney y Pixar, es que no mandaron personas a investigar. Con el caso de Coco, contrataron a un grupo experto en la cultura colombiana. Experto, entre comillas. Que le sacó una lana y se fueron con la finta Yo y sé, bueno, sí. en fin. Bueno, también dice Alma de Morita, imagina lo mismo pasó con Hawái. Dice, Disney registró una de sus canciones ancestrales, pero en Hawái no tuvieron las posibilidades para defender sus tradiciones. O sea, Pues puede llegar a ¿sí? pasar, sí, seguramente ¿Qué fue pudo en haber pasado a Moana. nosotros? También nos pudo haber pasado con Claro, Moana. en Moana, sí. O Bueno, en que Moana es de las Islas Polinesias y Lilo y Stitch es un poquito más hacia Hawái, pero las dos pues representan esta cultura. Claro. Y también lo hacen con melodías originales que, bueno, Sí. igual y en su momento no pudieron defenderlas. dice también Alma de Morita, dice, mendigo Disney, me decepcioné de ellos cuando supe el dato de que se querían robarlo del Día de los Muertos. Sí, o registrar fue... el día. O sea, le querían poner a la película Día de Muertos, ¿es Sí, cierto? Día de Muertos, porque era una película sobre el Día de Muertos, pero al momento de ponerla y registrarla, pues tienes Pues que no podían. registrar el asunto. Aparte, Obviamente Coco es mucho no mejor pudieron. nombre, Sí, como claro. nombre. Sí. Coco. Porque O sea, no te dice nada de la exacto. película, ¿no? Y es un personaje. Claro. Es mamá Coco. Es el personaje de la película. Exactamente. Sí. Oigan, a ver, seguimos ¿en qué nos quedamos antes del corte? Hablábamos del asunto del Día de Muertos, y hay un asunto muy interesante ahí con un personaje clave en la película que se llama Dante, que es un Xoloitzcuintli. El perrito, el Xoloitzcuintle, ajá. Sí, que bueno, fue un diseño muy innovador y muy importante también para Disney, pero también es un Xoloitzcuintli que no es auténtico. Es decir, si tú ves al Xoloitzcuintli real, nada tiene que ver o poco tiene que ver con Dante. Hubo ahí una manipulación que tampoco fue muy aceptada por buena parte del público, que le gustan. Ahí está, mire, ahí está Dante. Pues sí, es un perro más pegándole a mastín, ¿no? O a Sí. pastor alemán. Que el Pero Xoloitzcuintli, finalmente que era es más como chiquito. respetar un poquito la idea de, Sí. bueno, un perro que es muy importante para la cultura en México, porque justo estaba relacionado que era esta guía de las almas al Mictlán. Ajá. Entonces decían, pues Claro. ahora El que inframundo. aprendieron eso, lo que hicieron que estuvo muy curioso es que obviamente lo conocieron aquí en México, pero también se lo llevaron a muchos perritos, a Xoloitzcuintles, ahí a los estudios en Pixar, y se dieron cuenta de varias cosas, por ejemplo la piel, que es muy característica, Sí. que no tiene Pelaje. tantos pelitos, pero también los dientes les dejan de crecer. Entonces, como no tienen dientes, la lengua sale para los lados. Ah. Entonces, todo eso a los animadores de Pixar les fascinó, como la Sí. lengua iba para todos lados cuando corría y cuando se movía. Y Ajá. además es este personaje, la Tierra de los Muertos tiene 3 reglas principales. Es que estamos viendo la lengua del perrito Es aquí. increíble, es increíble, pero Coco. la Tierra de los Muertos tiene 3 reglas.
La primera es que nadie se puede lastimar, porque pues estás muerto, ¿no? No te puedes lastimar allá. Claro. La segunda es que no puede haber nada vivo. Entonces podemos encontrar árboles que están hechos de metal o de plástico. Y la tercera es que alguien te tiene que recordar para que puedas sigas. mantenerte ahí. Pero también Entonces, hay otra, ¿no? Que nada más crece, no hay plantas ni nada, solamente el nada cempasúchil. puede estar vivo por ahí. ¿Ni Y el justo cempasúchil? Dante y el cempasúchil, pues es este puente. Ah. Las dos son este puente entre la vida y la muerte. Literal, y pues hay un funciona, puente de es un cempasúchil. puente de Sí, claro, cempasúchil y también claro. Dante puede cruzarlo. Y Dante de repente parece alebrije, ¿no? Aparece en algunas escenas. Sí, ahí como... ahí hay un personaje que se llama Pepita, que es este alebrije gigante como dragón. Ajá. Y luego hay un momento donde Dante se vuelve también alebrije, Ajá. que también pues es parte de ese arte mexicano que la película quiso mostrar. Ya. Y lo muestra, ahí está la Pepita volando, bueno, pues ahí está, ¿no? Los Y en toda la alebrijes. película Dante guía a los personajes, siempre está feliz, siempre está Claro. contento, presten atención cuando está con Miguel y cuando está pasando todo bien en la película, siempre Sí. está muy feliz. Oye, yo la voy a volver a ver después de esta plática y todo lo que estamos aprendiendo de Coco, la voy a volver a ver Sí, claro. ya con otros ojos. A ver, dice, ¿cierto o falso? Ustedes díganme, los animadores en Disney utilizaron más de 7 millones de luces para crear el mundo de los muertos. Así es, hay 7 millones de luces dibujadas a lo largo de toda la secuencia del Día de los Muertos. Y también diste con algo muy importante, Marco. Bueno, Roddy decía que es una película hecha con mucho amor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Pero también hay algo muy importante en Coco, que es la lucha contra el olvido, que ese es el verdadero Sí. tema de la película. O sea, así como en la historia sin fin había esto que se llamaba la nada, aquí el olvido es cuando tú absolutamente muerte final. desapareces, es la muerte final. Entonces también eso es lo que mueve mucho a la gente alrededor de Coco, que como tú bien dices, tuvimos o tienes una mamá Coco o la mamá Coco tuvo su mamá y hay toda esta cuestión de los ancestros, de los antepasados. Entonces, siendo una película más sobre el olvido que sobre la muerte, es donde pega precisamente tan duro emocionalmente. Sí, el tema ¿no? desaparece solo cuando te olvidan. Claro. Y hay un personaje en lo que se va desapareciendo. Sí, se enfrente de ellos, Chicharrón es es el Chicharrón. que desaparece porque ya Sí. no tiene gente que lo lo recuerde recuerde. en el mundo de los vivos y eso también nos incita pues Claro. a todos los espectadores de México y de todo el mundo a recordar, ¿no? A pensar Con en la todos voz de aquellos. Víctor Trujillo, por cierto, Chicharrón. Así, El que es la se voz de- muere ahí. Oye, el soundtrack dice, apareció Bronco, el Buki, Marco Antonio Solís, Natalia Lafourcade, Carlos Rivera. De esos no me acordaba. Marco Antonio Solís hace de hecho la voz de Ernesto de la Cruz. Ah, el Buki es Ernesto. El Buki es Ernesto de la Cruz, Ya. claro que sí. Y sí, el soundtrack, bueno, tuvo canciones. En la versión en español. En la versión Claro. en español, Ah, claro. ok, En, ok, ok. allá, En bueno, inglés era Gael García, que es Gael como García esta está en las dos, representación. en inglés En y en inglés y en español. español. Ana Ofelia Murguía, que hace la voz de Mamá Coco, que realmente habla muy poquito, pero es Ajá. la señora, la gran actriz Ana Ofelia Murguía, Ya. también estuvo en las dos versiones. Y sí, cuando Disney arma un soundtrack, generalmente pues jala talento del momento importante. Ajá. Entonces por eso está Natalia, está Carlos Rivera, están Ya. todos ellos. Y la partitura original es de Michael Giacchino, que se incorpora al universo Disney desde Los Ya. Increíbles, más o menos. ¿Es verdad que hubo un solo país en el mundo donde no se llamó Coco y le cambiaron el nombre? A ver, ¿cuál No es? tenía- Según yo sí, que A es ver. una grosería, Coco, ¿no? Ajá. Es una grosería. ¿Saben en cuál? No tengo cuál es. ¿Ahí lo tienes? Brasil. Brasil. Ah. En Brasil se llamó Viva, porque Coco significa caca. Ok. O sea, popó. Una Muchas película gracias. que se llame Caca, así publicitada, pues Ajá. no iba a poder Y le funcionar. le cambiaron ¿no? a Viva. Viva. ok. Viva, Viva. Eso también pasó Entonces con cuando Moana llegas, y con otras. cuando llegas a Brasil y quieres un agua de coco, ¿qué haces? Pues no creo, no sé. ¿Quién sabe? ¿Cómo se le dice coco en portugués? No, ni idea. No tengo la menor idea. Nunca he pedido una. Dice que en un puesto de piñatas, así datos Ajá. curiosos de la película, que hay un puesto de piñatas donde aparecen otros personajes de Disney. Pixar. De Sí. Disney y de Pixar. Ajá. Aparecen, sí, sí. siempre también en todas las películas de Pixar hacen referencias, por ejemplo, al estudio A113. El estudio, bueno, el salón de clases donde muchos de los animadores, los grandes animadores de Pixar que arrancaron con la compañía y estudiaron juntos. Entonces siempre lo esconden ahí y también las piñatas aparece creo que el Rayo McQueen y pues como en México Woody. aparecen muchos Aparece Woody, aparece como, Woody. como en México Buzz sí aparecen Lightyear. muchos personajes, ¿no? En las piñatas. Aparecen Wachowski y Mike Wazowski, ¿no? Mike Wazowski y su amigo también. Ajá. Por ahí andan, siempre aparece Pizza Planeta en algún momento de El las camión de películas. Pizza Planeta. El Ajá. camión de Pizza Planeta. O sea, es un multiverso. Entonces Claro. es multireferencial siempre. Claro. En algún póster, en algo van a aparecer, Sí. ¿no? Dato curioso Sí. dice que en Coco, cuando alguien toca la guitarra, no es nada más un movimiento de manos ahí randomizado, sino que Ajá. están tocando
realmente los acordes correctos Y de ahí la lo música, de la curioso, imagen. lo que me llama mucho la atención de eso es que eran 70 animadores trabajando en esta secuencia y ninguno de ellos sabía tocar la guitarra. Entonces lo que hicieron fue que grabaron a muchos guitarristas tocando Sí, todas las piezas musicales y se dieron cuenta que, por ejemplo, en la guitarra, cuando tú tocas el traste con un dedo, solo vibra la cuerda hasta donde esté el dedo, todo lo demás deja de vibrar. Entonces tenían que todo eso animarlo y hacerlo con una referencia auténtica. Entonces todo lo que toca Miguel, y no solo Miguel, porque también en Ciudad de México grabaron con 50 músicos auténticos de diferentes estilos musicales y todos los grabaron para poder representarlos fielmente. Dicen que incluso, como dato curioso, los grabaron en un quinto piso a todos los músicos, a los 50, muchos de esos con instrumentos pesados, guitarrones y demás, y no tenían elevador. Entonces hay imágenes de todos los músicos subiendo para grabar Coco, 5 pisos en escaleras cargando pianos y bueno, muchísimas cosas para poder hacer la película. Pero toda la música, gracias a ello, no solo está inspirada en la cultura mexicana, porque sí está compuesta por un compositor, por Michael Giacchino, pero también está hecha por músicos y por manos mexicanas, que es importante. Claro. Entonces, la frase más importante de la película es: mientras alguien te recuerde, nunca morirás. Así es. Que es todo el tema del Día de Muertos, que retrata la esencia del por qué celebramos el Día de Muertos en México. Así es, o sea, no es una película sobre el Día de Muertos. Vamos a ver cómo celebran. No, hay toda una filosofía detrás y bueno, ahí como estamos viendo a Chicharrón en sus últimos momentos, pues en el momento en el que ya nadie se acuerde de Chicharrón y nadie se acuerde de ti, pues te vas. Ahora sí es la muerte final, ¿no? También esta cuestión de que el tiempo va pasando y Miguel se va descarnando, también eso es algo muy importante, ¿no? Finalmente es la vida, el proceso de vida es que tú vas, desde que naces empiezas un proceso de muerte, ¿no? Entonces, Coco juega con todas estas ideas, ¿no? La idea del recuerdo, la memoria, el hacer que la mamá Coco recuerde a su papá y en ese momento viene un cambio importante cuando vemos que ella es una señora mayor que lo más seguro es que tenga demencia senil o algo por el estilo, como nos la van mostrando en la película, y ese último recuerdo finalmente salva del olvido a su padre, que había sido hasta cortado de las fotos por elemento gacho en la película, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es una película sobre luchar contra el olvido. Pero aparte sí se hacía. Yo me acuerdo que mi familia, mi abuela y tías, mi mamá, agarraban a la gente que ya no era deseable en las fotos y con un plumón negro les rellenaban la cara. Entonces veías la foto y decías, con caras negras ahí, o sea, caras con el plumón marcadas de negro. Dices, ¿qué onda? O sea, los rencores, ¿no? No, Antes de la como un inteligencia tip, pues artificial. nada más pongan a los agregados culturales a las orillas. Es más fácil cortar que andar volando así. Que pónganlo eso en las orillas, no pasa nada. Si la foto se tiene que acortar, se acorta. A las exnovias, a los exnovios, exmaridos. a las exmujeres, Sí, ¿no? sí. Y ahí tenían la foto. O sea, a mí me tocó ver fotos de esas en la sala de la casa y todo, con los plumones rellenados ahí. O cortados con cúter. O cortados, sí. Yo, abuelita, ¿por qué hicieron eso? Ese hombre no es de la familia. No se merece estar en la sala, mijito. No se merece. Pero ahí estaba el cuerpo sin cabeza. Te llamaba más la atención. Iniciaba más la plática. ¿Quién era este y qué pasó? Pues ahí arranca Coco, precisamente, ¿no? Cuando ve la foto y que la foto te platican la historia del músico que como quería tocar música se va, deja a la familia y bueno, se tienen que dedicar a hacer algo y se ponen a hacer zapatos, entonces en la familia pues cancelan la música y ya nadie podía tocar nada de música hasta que llega Miguel, ¿no? Pues que es el tataranieto de ¿cómo se llamaba? Mamá Imelda, creo que se llamaba el personaje. Y le gustaba la música y justo se acuerda. Y ahí es donde entra la importancia también de la canción Recuérdame. Se hizo ganadora de Mejor Canción Original en los premios de la Academia. También Coco ganó Mejor Película Animada. Pero la canción Coco la podemos escuchar varias veces en la película. No solo en las escenas que se escucha de manera explícita, sino también hay un término que es un leitmotiv, que es como una pequeña melodía, una breve referencia que te... como espectador te da de manera subliminal ese mensaje de que tienes que recordar, que tienes que recordarlo. Entonces la escuchamos muchas veces la película. ¿El niño que la cantó en inglés y en español fue el mismo o no? No, son diferentes. Son diferentes, sí. Incluso ya... Pero sí es mexicano el de Estados Unidos. Yo recuerdo que lo tuvimos... No, es chicano también. Chicano, pues, es latino, pues, de origen mexicano. Yo recuerdo que lo tuvimos en una especial de Minuto para Ganar en Estados Unidos, que vino a concursar, no me acuerdo de su nombre, pero lo tuvimos ahí. Incluso hay un nuevo niño que graba Coco en la versión nueva, porque
porque Ajá. para las plataformas y eso tuvieron que volver a grabar. Entonces hay una versión del 2016 y hay una versión más reciente. Como ok. llega a pasar con las películas de Disney también. Sí, que hacen, le dan retocadas. Le dan ahí retoques, cambia la De hecho, voz. creo que entonces, bueno, al que habían contratado era el hermano mayor. Así que es. comenzaron a grabar la película con el hermano mayor Ah. y pues la voz va cambiando, especialmente en esa edad. Y después dijeron, ya después sonaba que estaba cantando. Sí, Pues hay que volver a infante. ver Coco. Toda esta información está interesante. Estamos celebrando el día, la precelebración del Día de Muertos. Sí. Yo creo que con toda esta información que José Valdés Peña y Rodi Munguía nos han dado, vale la pena volver a ver Coco con otros ojos. Muchas veces. Sí, y vas Muchas descubriendo veces. cosas en Coco. Sí, cuando entran al mundo de los muertos, váyanle parando a la plataforma y van a ir viendo todas las referencias visuales. Ahí está María Hay un Félix, montón de, está- como ahora les dicen, huevos de Pascua, ¿no? Hay por ahí Ajá. una carita, una Escondidas. referencia, ahí está Zapata, ahí está no sé qué, pero Sí. es prácticamente cuadro por cuadro para ir revisando. Claro. Yo la, Sí. la voy a volver a ver porque ya lo he contado, la vi cuando justo llevaba como 2 meses de fallecida mi mamá. Oh. Y lloré, No, pues lloré, sí. pero pues estuvo bien, o sea, yo lloré mucho, pero para eso es la fue una película. catarsis preciosa. Claro. Pero evidentemente yo en ese momento jamás ni por error me puse a pensar en que si este era Pedro Infante, Jorge Negreto, que estaba el Santo, María Félix. Yo estaba en el dolor Claro, absoluto de la se pérdida. entiende. Y desde entonces no la he vuelto a ver porque sí me quedó, pues está fuerte, ¿no? Entonces Sí, ahorita sí. ya con toda esta información me voy a echar Coco otra vez. Sí. Pero creo que puedes Sí, volver sí. a llorar. Sí, de no, eso se amigo, trata, de totalmente. eso se trata. A chillar, pero ya diferente. Ya pasaron. Bueno, y también muchos ahora años. sí, años después Pixar hace una película sobre la muerte, es así sobre la muerte, que es Soul. Soul es buenísima. Soul. Ey. Esa es buenísima. Esa es una maravilla también. Soul, Como muy de jazz de recomendable. Nueva Orleans. Sí. Un poquito esta misma idea de qué pasa después, ¿no? Ajá. Sí. Yo creo que es algo que pasa mucho con las películas de Pixar, que se nota, igual con las de Disney, ¿no? Pero se nota que hay una intención siempre que todas las películas comparten y siempre es Sí. como este mismo mensaje que podemos encontrar en diferentes películas y en todas ellas encontramos, pues sí, esta idea de ver qué hay en el más allá. Pero bueno, a pesar de que Soul sí es una muy buena película y que me encantó, bueno, para Sí, mí es Coco una visión es... diferente. Exactamente, es como más la abstracta. mejor versión de qué es lo que hay en el más allá. Perfecto. Entonces, recomendaciones para Día de Muertos, obviamente Coco. Soul, que es Soul. buenísima. Esa sí es de los éxitos fuertes. Aplauso a Disney, No, a no, Pixar. esa es una belleza. ¿También es Pixar? Sí, es ¿También? Pixar. también Pixar. los dos. También aplauso de pie a Disney. Macario de Macario. Roberto Gabaldón, no se la pueden brincar. Ajá. Por favor. Ahí están las Sí, recomendaciones. claro que sí. Perfecto. José Valdés Peña, crítico cinematográfico. ¿Dónde te Gracias, encontramos, Marco. amigo? Arroba Cinéfilo Freak en todas las plataformas y redes. Así me puso un maestro. ¿Ah, sí? Digo, eres un cinéfilo freak. Pues sí, parece que sí. No, pero eres muy bueno, amigo. Un gusto tenerte aquí. Rode Gracias. Munguía, creador de contenido de cine y cultura. ¿Dónde te podemos seguir para aprender más? Y todas las chicas que quieren conquistarte. Pues en @RodiMoon en todas las redes sociales y también ahí cualquier datito de cine, pues estoy atento porque me encanta aprender más sobre cómo hacen las películas. Sí. Es increíble. Oigan, yo los convoco en contra de la cofradía que tengo aquí de mujeres que no les gusta Star Wars en mi programa. Hablemos de Star Wars. Yo encantado. De Star Wars antes de... Encantado. Por favor, del 4 de mayo. Ajá, sí, the fourth. Oye, May the fourth be with you. May the fourth be with you. Antes de Disney y después de Disney. Y de los retoques que le hicieron. George Lucas la cambió, o sea, creo que si te tardas un día en ponerle play, ya la cambia otra vez. Y Sí, tiene porque muchísimas le modificaciones. cambian cosas, le cambian, Sí, le agregan, claro. le quitan cosas. Quitaron actores, Ajá, quitaron sí. diálogos, Agregaron escena, cosas, también agregaron escenas cosas. nuevas. Modificaron la boca esta que se abre, que eran puros Sarlacc. colmillos, ahora sale la lengua y no sé qué. O sea, podemos hablar y también de todos los mensajes ocultos del Sí, universo de y hay toda Star una Wars. filosofía, ahí hay toda una filosofía. Exactamente. Toda una exactamente. mitología creada por Sí. George Lucas. Sí. Yo encantado. Muy bien. Bueno, pues gracias chicos. Se quedan Gracias. con Enrique Acevedo aquí en Grupo Fórmula. Yo mañana y pasado mañana tengo grabación de podcast y estará Olguita Mafud, que vuelve a hacer takeover aquí del programa con las chicas. Ella estará conduciendo en vivo jueves y viernes. Yo regreso el lunes aquí a Grupo Fórmula. Gracias. Alcanza tu máximo potencial.